Un silencio, al principio apenas audible, pero rápidamente ensordecedor, recorrió la élite del béisbol de las grandes ligas en el instante en que la MLB hizo públicos los primeros Power Rankings de la temporada 2026. La conmoción no residía tanto en la posición exacta de cada equipo, sino en la abismal diferencia dimensional que las clasificaciones revelaban entre el éxito y el fracaso. Los Angeles Dodgers, investidos con la indiscutible autoridad de campeones de la Serie Mundial, se alzaron en el puesto número 1, una designación que no admitía debate. Su posición no era meramente una evaluación. Simbolizaba el hecho ineludible de que los Dodgers se habían convertido en el estándar, la referencia por la que se medían todos los demás en la liga. Sin embargo, el verdadero epicentro de la perturbación se encontraba más abajo en la lista, hundido en una inexplicable octava posición, los New York Mets. Un equipo que había invertido sumas faraónicas en su plantilla, que había prometido un nuevo amanecer de opulencia deportiva, se encontraba inexplicablemente estancado. La reacción de los aficionados fue menos un análisis sereno y más una incredulidad emocional. ¿Es esto una broma? Resonó al unísono en redes sociales y programas deportivos. Después de una temporada baja de gasto desenfrenado, ¿qué verdad cruda se ocultaba detrás de este ranking? Este Power Ranking no era una simple tabla de posiciones, era una radiografía del diseño de éxito y fracaso en el béisbol moderno. Al observar el top 3, se veía a los Dodgers, seguidos por los Blue Jays, un modelo de desarrollo juvenil y estrategia comercial inteligente, y los Mariners, que habían resurgido de un largo estancamiento gracias a una visión clara. Todos ellos poseían una dirección definida, impulso, y lo más crucial, una cultura de equipo estable. Los Mets, en medio de esta élite, ocupaban una posición ambigua, demasiado fuertes para ser catalogados como un fracaso total, pero demasiado ineficaces para ser considerados contendientes serios. Esta contradicción se volvía aún más evidente al revisar las cifras. En la temporada 2025, el roster de los Mets superó los $346 millones en nómina total, consolidándose como una de las franquicias más ricas de la liga. El símbolo de este gasto desmedido fue el histórico contrato por 15 años y $765 millones otorgado a su superestrella, un acuerdo que, en su momento, superó incluso el valor nominal del contrato de Shohei Ohtani. No obstante, esa cifra no garantizaba el futuro, más bien presagiaba una carga de expectativas excesivas y una presión insoportable. La realidad se manifestó de forma cruel en septiembre, cuando los Mets perdieron el rumbo, dejando escapar partidos ganables uno tras otro, culminando con la derrota en el último partido de la temporada y la exclusión de la postemporada. Al final de la inversión masiva, no quedó júbilo, sino un silencio resignado. La sensación predominante era la de un déjà vu frustrante. ¿Otra vez el mismo desenlace? Para agravar la situación, el invierno trajo más pérdidas. Pete Alonso, el icónico bateador, y Edwin Díaz, el pilar absoluto del bullpen, abandonaron el equipo. En lugar de hablar de nuevos fichajes estelares, el diálogo se centró en la magnitud de lo perdido, intensificando la ansiedad sobre el futuro del equipo. La imagen de los Mets creaba un contraste dramático con la de los Dodgers. Los Dodgers no concentraron su capital en una única superestrella. Lo dispersaron estratégicamente en la rotación, el bullpen y los jugadores de posición, asegurando que siempre tuvieran la próxima jugada en reserva. Su enfoque no se limitaba a la victoria a corto plazo,
sino a un diseño meticuloso para la estabilidad y la perpetuación del triunfo. Ellos se centraron en fortalecer los cimientos del equipo a largo plazo, en lugar de dejarse llevar por la adquisición de una estrella fugaz. Alex Rodríguez, A-Rod, invitado en una transmisión de Fox Sports para analizar el panorama de la liga, ofreció una perspectiva brutalmente honesta sobre los dos caminos divergentes que seguían los equipos contendientes. Rodríguez afirmó que este Power Ranking confirmaba una verdad amarga. La cultura de un equipo ganador no se compra solo con dinero. Para él, el jugador estrella de los Mets, con su contrato astronómico de $765 millones, nunca tuvo el potencial de fomentar una cultura de vestuario positiva o de elevar la moral del equipo. Con base en esta percepción, Rodríguez se mostró profundamente escéptico ante el gigantesco contrato. Pronosticó sin rodeos que esa cantidad se convertiría en un lastre para los Mets y que existía una alta probabilidad de que la franquicia no ganara una serie mundial durante la vigencia de dicho acuerdo. Para A-Rod, el núcleo del problema no residía en el nivel individual de talento, sino en la incapacidad del equipo para forjar una identidad ganadora cohesionada. Al ser consultado sobre si el jugador clave poseía el liderazgo necesario para guiar a todo el equipo hacia la victoria, Rodríguez fue unánime. La respuesta era un no rotundo. Además, señaló que el mayor impacto de la temporada baja de los Mets no había sido la falta de adquisiciones, sino la magnitud de la pérdida. La salida simultánea de Pete Alonso y Edwin Díaz, dos pilares esenciales, representaba un golpe devastador. Mientras el presupuesto se concentraba en la superestrella, la profundidad del roster se erosionaba, justificando el pesimismo de los aficionados. Rodríguez criticó duramente la estrategia de la gerencia, que según él, se inclinó demasiado hacia la maximización del impacto a corto plazo, a costa del equilibrio del equipo y la estabilidad a largo plazo. Concluyó que la estructura dependiente de un solo individuo con ese contrato gigantesco conllevaba el riesgo inherente de disfunción total si el jugador pasaba por un bache o sufría una lesión. Era una apuesta peligrosa, diametralmente opuesta a la estrategia de inversión diversificada de los Dodgers. Al hablar de Los Angeles Dodgers, Rodríguez mostró una admiración palpable, incluso citando reportes que sugerían que la inversión en Shohei Ohtani ya había sido recuperada. Enfatizó cómo los Dodgers, apoyados por una base financiera inquebrantable, continuaban reforzando su plantilla. No solo adquirían estrellas, sino que también invertían cuantiosos fondos en fortalecer las rotaciones y la profundidad de sus relevistas. Con base en esta gestión, A-Rod concluyó que la permanencia de los Dodgers como principal favorito al campeonato en la próxima temporada era virtualmente incuestionable. A su vez, David Ortiz, Big Papi, también se unió al debate televisivo y ofreció comentarios aún más mordaces sobre el jugador clave y su mega contrato con los Mets. Ortiz, como leyenda de las grandes ligas, analizó el valor del jugador desde una perspectiva cultural y de impacto en el equipo, no solo por sus números. Según Ortiz, si se evaluaba la habilidad ofensiva pura, la superestrella se situaba en un nivel meramente promedio. Señaló que su habilidad para envasarse no era excepcionalmente superior y que su poder no calificaba para la élite. Además, la defensa del jugador representaba un claro pasivo, y su personalidad, descrita como demasiado habladora y carente de espíritu cooperativo, le impedía ser una figura que levantara la moral del equipo. Ortiz puso en el centro del debate la ausencia de la química que una superestrella debe generar. Argumentaba que un jugador con un contrato de esa magnitud tiene la responsabilidad de establecer la ética del vestuario, guiar a los jóvenes y unificar al equipo en momentos de crisis. Sin embargo, en la opinión de Ortiz,
Al jugador clave de los Mets le faltaban claramente esas cualidades de liderazgo. Desde una perspectiva de costo-beneficio, Ortiz sentenció que el acuerdo era una transacción de valor negativo. Argumentó que un promedio de bateo de Aaron, 280 con 40 jonrones, si bien sólido, ya no era algo excepcional en la MLB actual, y que al jugador le faltaba la fuerza gravitacional para arrastrar al equipo como lo haría una verdadera superestrella. Ortiz lo comparó sin tapujos con Aaron Judge y Shohei Ohtani, afirmando que tanto en habilidad ofensiva como en impacto general, el jugador de los Mets no alcanzaba ese nivel. Judge y Ohtani no solo eran excelentes en las estadísticas, sino que poseían las cualidades de liderazgo que generaban un impacto positivo en el equipo. Ortiz fue aún más lejos, afirmando que, si el equipo involucrado no fueran los Mets, ese jugador no valdría la pena ni por la mitad de su salario anual. Se mostró escéptico sobre la viabilidad del contrato a largo plazo, señalando el riesgo de que se convirtiera en un activo tóxico para los Mets una vez que el jugador superara los 30 años y su rendimiento comenzara a declinar. Ortiz concluyó que construir un equipo alrededor de esta figura no conduciría a la victoria, y que la continua partida de jugadores clave reflejaba la comprensión interna de que la estructura actual de los Mets era incapaz de ganar un campeonato. Esta andanada de críticas por parte de las leyendas puso de manifiesto públicamente la deuda cultural que acarreaba el gigantesco contrato. La tensión estalló poco después. Lejos de defender su club, la superestrella de los Mets se defendió públicamente. Ante las críticas de Alex Rodríguez y David Ortiz, expresó un fuerte descontento y afirmó que él había hecho todo lo posible. Sin embargo, sus palabras no se limitaron a una autodefensa, contenían un elemento de transferencia de culpa hacia su entorno. Lo que generó una ola aún mayor de controversia fue la continuación de su declaración. La estrella aludió a la partida de jugadores importantes, sugiriendo que se habían marchado porque él no había recibido suficiente apoyo por parte de la franquicia. Esta frase se interpretó como una crítica implícita hacia Pete Alonso y Edwin Díaz, quienes habían dejado el equipo, haciendo que la situación se tornara inmediatamente desagradable. Independientemente de su intención, la declaración fue vista como un acto de traición a sus compañeros. Los periódicos del día siguiente publicaron sus comentarios en titulares de primera plana. El debate se extendió más allá de las páginas deportivas, invadiendo los programas de opinión. ¿Contra quién está luchando el jugador clave? ¿Por qué arrastró a ex compañeros condecorados al debate? A medida que se sumaban los testimonios de personas cercanas al vestuario y los análisis duros en los estudios de televisión, la opinión pública se volvió rápidamente más crítica con la superestrella. Las críticas de las leyendas se centraron en las dudas sobre su rendimiento individual, pero su propia respuesta expuso la desunión y el egocentrismo dentro del equipo. Los aficionados de los Mets se sintieron profundamente decepcionados. ¿Acaso la inmensa inversión que hicieron no había traído un salvador que garantizara la victoria, sino un símbolo de división que entorpecía el ambiente del vestuario y provocaba rupturas internas? De la noche a la mañana, el protagonista de ese megacontrato, antes un símbolo de esperanza, adquirió una nueva identidad. Dejó de ser solo una estrella costosa para convertirse en un factor de división, una grieta que se extendía tanto dentro como fuera del equipo. La velocidad de este cambio decía mucho sobre la inestabilidad que rodeaba a los New York Mets. El clímax de esta escalada llegó cuando Aaron Judge, el capitán de un equipo rival, apareció como invitado en un estudio de Nueva York. Conocido por ser cauteloso con sus palabras, el capitán no pudo contenerse esta vez. Si bien mantuvo la calma,
Su postura fue inequívoca. La calidad de un hombre se puede entender con un solo comentario, comenzó Judge, antes de describir las palabras de la superestrella de los Mets como excesivamente egocéntricas y como una falta de respeto hacia sus compañeros. Aunque su tono era sereno, el contenido era afilado y no dejaba lugar a dudas. Judge consideró que culpar a agentes externos o a compañeros que ya se habían ido por el fracaso del equipo era la actitud más imperdonable para un líder. Judge expandió el tema a través de una comparación directa con Shohei Ohtani. Afirmó que nunca había visto a Ohtani criticar públicamente a un compañero de equipo. Subrayó que, independientemente de los resultados o el rendimiento, la actitud de Ohtani de anteponer siempre al equipo generaba la confianza necesaria. Aunque usó pocas palabras, su contraste destacó la diferencia fundamental entre las actitudes de la estrella de los Mets y Ohtani. Judge habló del vestuario de los Dodgers, explicando que la confianza de todos en Ohtani desataba un poder que iba más allá de los roles individuales. No era una cuestión de quién era el centro, sino de cómo ganar. Ohtani demostraba la respuesta a esa pregunta con sus acciones diarias. Tras la intervención de Judge, el eje del debate se bifurcó claramente. La superestrella de los Mets simbolizaba la maximización individual, mientras que Shohei Ohtani representaba la optimización colectiva. La forma de ganar puede no ser única, pero las palabras de Judge mostraron, con fuerza y tranquilidad, lo que valoran los equipos que triunfan consistentemente. No se trataba de una simple superioridad de talento, sino de la lealtad y la humildad hacia el equipo, elementos invisibles, pero esenciales para la victoria. En última instancia, este Power Ranking no reveló solo una lista de posiciones, sino una diferencia de dimensión. Los Dodgers no están compitiendo por el primer lugar. Ya están fuera de ese marco. Han trascendido el nivel donde son necesarias las cifras o las comparaciones, y se han convertido en la vara de medir, el estándar que establece quiénes son los contendientes. En contraste, los New York Mets simbolizan los límites de una era que, a pesar de invertir cantidades obscenas de dinero, no logra definir una dirección clara. El dinero puede atraer a las personas, pero la confianza no se acumula. Las estrellas se pueden adquirir, pero la cultura no se forma de la noche a la mañana. Esa disparidad se manifestó en la presión al final de la temporada y en el ambiente tóxico del vestuario. El éxito no es un evento de un solo año, sino el resultado de una acumulación constante. En el centro de este fenómeno está Shohei Ohtani. Con un talento abrumador, nunca se impone, sino que construye confianza a través de su conducta diaria. Sharon, su presencia va más allá de sus estadísticas o el valor de su contrato, personificando el arquetipo del líder que gana en el béisbol moderno. La estabilidad de los Dodgers no depende únicamente de su poder, pero su conducta funciona indudablemente como el eje de todo el equipo. Por lo tanto, la conclusión es clara. Los Dodgers ya no son un equipo sobre el que se debate si es el mejor. Están redefiniendo la propia definición de lo que significa ser el mejor. Más que ocupar la cima de la tabla, demuestran, con una persuasión abrumadora, la importancia de mantener una estructura que está diseñada para seguir ganando. La estrategia de los New York Mets, enfocada en concentrar fondos masivos en una sola estrella para buscar un éxito explosivo a corto plazo, ha revelado una debilidad dolorosamente clara. Toda la presión recayó sobre el talento de ese único jugador, y el roster completo pagó el precio. La magnitud del contrato de la estrella condujo a la pérdida de importantes actores secundarios como Alonso y Díaz, debilitando la profundidad del roster. El diseño de Los Ángeles Dodgers opera en una dimensión completamente diferente. No congelan fondos en una sola figura,
Los dispersan meticulosamente en la profundidad de la rotación, la estabilidad del bullpen y el equilibrio de los jugadores de posición. Esto no es solo una gestión financiera astuta, es una filosofía de diseño para la victoria constante. Buscan la estabilidad a largo plazo, la estructura de ascenso, en lugar de un fuego artificial temporal. Esta filosofía permite que los Dodgers siempre tengan un margen para el próximo movimiento y el siguiente crecimiento. Si una estrella se ausenta o decae, los cimientos generales no se tambalean. Siempre están listos para llenar cualquier vacío. Esta fortaleza estructural se ha manifestado en la decisiva diferencia cultural que surgió entre la estrella de los Mets, Judge, y Ohtani. La actitud de la superestrella de los Mets de culpar a sus compañeros en público tras las críticas de leyendas como Alex Rodríguez y David Ortiz selló la división interna. Adoptó un comportamiento profundamente egocéntrico, criticando implícitamente a sus compañeros y a las decisiones de la gerencia para justificar su propio rendimiento. En marcado contraste, Aaron Judge exhibió la ética del liderazgo que siempre prioriza al equipo y mantiene el respeto hacia sus compañeros. Esta postura, compartida con la filosofía de Shohei Ohtani, de ser tranquilo e inquebrantable, simboliza la diferencia crucial entre el talento que se compra con dinero y la confianza y cultura que se construyen con el tiempo. Al final, los Mets buscaron la maximización individual monetaria, y los Dodgers persiguieron la optimización colectiva. El dinero atrae a la gente, pero solo la cultura acumula victorias. Esta diferencia cultural fue el factor decisivo que marcó el destino de ambos equipos en el Power Ranking. La verdadera revelación de esta clasificación no es un mero cambio de puestos, es un cambio de paradigma en cómo se gana en el béisbol moderno. Los Ángeles Dodgers ya no compiten con los equipos más fuertes de la liga por el puesto número 1. Han trascendido ese debate, estableciéndose como la entidad que dicta el estándar. Su fuerza no reside solo en las cifras visibles, como las estadísticas individuales o el total de los contratos, sino que está profundamente arraigada en su estabilidad estructural y en la cultura de la victoria simbolizada por Shohei Ohtani. Por otro lado, los New York Mets personifican la lección de cuán frágil puede ser un proyecto si a pesar de la inversión masiva se descuida el liderazgo fundamental y la profundidad del roster. Los Dodgers han completado un diseño no para la victoria a corto plazo, sino para la victoria perpetua, lo que les permite reinar fuera del marco de este ranking, en una dimensión diferente. ¿Cuál de estos dos equipos cree usted que tiene más probabilidades de ganar la Serie Mundial a largo plazo? ¿Los Dodgers o los Mets? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Si encontró este análisis interesante o convincente, déjenos un me gusta y compártalo. Y para no perderse nuestro próximo análisis deportivo en profundidad, asegúrese de suscribirse a MLB y Soccer Central. Gracias.